Aristóteles fue un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo que ha pasado a la historia por sus conocimientos en diversas ramas del saber y por el dominio de diferentes disciplinas. Asimismo, sus ideas han ejercido durante más de 2 milenios una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente. En este sentido, Aristóteles escribió cerca de 200 tratados que versaban sobre una enorme variedad de temas, incluyendo la metafísica, la filosofía de la ciencia, la ética, la filosofía política, la astronomía o la biología, entre muchos otros ámbitos. Algunas, mejor dicho, de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Precisamente nuestro siguiente invitado ha dedicado su última obra a rescatar todos los aportes de Aristóteles en ámbitos como la educación y el crecimiento personal para hacerlos accesibles al hombre de hoy. Pero si nos preguntamos quién fue realmente Aristóteles, ¿fue un filósofo comprometido con la sociedad? ¿Cuál era su filosofía de vida? ¿Qué significado le daba al término paideia? ¿Qué claves o lecciones de Aristóteles están plenamente vigentes en la actualidad? ¿Qué disciplinas debe incluir la educación para el alma según sus postulados? Bueno, pues para responder a todas estas cuestiones tenemos con nosotros a Josep Guaglia, profesor de Filosofía y Voluntariado en Nueva Acrópolis, Barcelona, escritor y autor de Paideia, Aristóteles y la enseñanza de la filosofía, de Nueva Acrópolis Editorial. Josep Guaglia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros y que nos vengas a hablar de Aristóteles y de esa enseñanza, a veces un tanto hermética también por otra parte, sobre todo para el que no está dentro de esta hermandad casi del mundo de la filosofía, ¿no? De ese conocimiento tan profundo de cada uno. Sí, es cierto. Parece a veces que sus enseñanzas han llegado de una forma un poco hermética, pero creo que si nos adentramos un poquito en sus textos, en algunos de ellos, pues vemos que es muy práctico, muy útil y directo, y de extrema utilidad y practicidad. Perdóname, es indiscutible que estamos delante de un filósofo que en la historia de Occidente ha tenido siempre mucha relevancia y la sigue teniendo, pero según tu punto de vista, ¿quién fue realmente Aristóteles? Cuéntanos. Pues realmente creo que fue un gran filósofo y humanista, comprometido con su momento histórico, con su sociedad, y que consagró toda su vida a enseñar a personas de todas edades, sin distinciones alguna. El gran poeta del siglo XIV, Dante Alighieri, se refirió a Aristóteles como el maestro de nuestra vida. ¿Cuál era la filosofía de vida de Aristóteles, Josep? Era una filosofía centrada en la práctica de valores, que hoy llamaríamos valores, él las llamaba virtudes, en las virtudes morales, en ser cada vez mejores y en compararnos, nos invitaba a compararnos siempre con nosotros mismos y a partir de ahí ser útiles también en la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué consideras, por ejemplo, en contra de la opinión general, que él y su maestro Platón siguen la misma doctrina? Es una opinión que es avalada por muchos humanistas y muchos historiadores, especialmente los antiguos. Recientemente no tanto, eso es cierto. Pero al estudiar fuentes antiguas, como por ejemplo Cicerón, Apuleyo, filósofos neoplatónicos como Proclo y otros, vemos que realmente las enseñanzas coincidían en los puntos fundamentales. El mismo Dante Alighieri, que has nombrado, conciliaba las enseñanzas de Platón y Aristóteles. Más tarde, en la Edad Media, es cierto que empezó a haber ciertas diferencias, empezaron a salir a la luz ciertas diferencias, pero creo que se debieron más bien a una revisión de los textos no muy, digamos, apropiadas. No muy acorde a las enseñanzas originales. Porque Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el año 387 a.C. fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría a estudiar filosofía alrededor del año 367 a.C. Y además que compartía de este modo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro Platón. La influencia de Sócrates como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Josep, tú que lo conoces perfectamente bien, que has escrito Paideia, Aristóteles y la enseñanza de la filosofía, ¿tú crees que las enseñanzas de Aristóteles, que siempre han suscitado interés y quizás aún más deberían interesarnos en una época como la nuestra, qué temáticas que abordó Aristóteles y sus consiguientes claves o lecciones consideras que son plenamente vigentes en la actualidad?
Por ejemplo, él profundizaba mucho la necesidad de la armonía entre cuerpo y alma, entre las necesidades del cuerpo y las del alma. Y aconsejaba la práctica de disciplinas como gimnasia y música. Música entendida como las artes de las musas, pues poesía, música propiamente dicha, teatro, que incluye la comedia y la tragedia, y la práctica de esas disciplinas pues han sido útiles en ese momento y pueden ser muy útiles porque nos ayudan a vivenciar valores humanos fundamentales como la disciplina, la voluntad, la captación de la belleza. En eso puede ser de extrema utilidad y practicidad. Josep, qué lástima que de los 200 tratados de los cuales solo nos han llegado 31 no podamos tener acceso, porque, claro, hablamos de 200 tratados escritos y de los cuales solamente nos han llegado 31. Qué pena. En tu magnífico libro que titulas Paideia, Aristóteles y la enseñanza de la filosofía, utilizas la palabra paideia. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos con este término? Solo una pequeña precisión. Parece ser que nos han llegado unos 50. Lo que pasa es que los 31 que nombras tú son los que en este momento se consideran como auténticos. Muy bien, gracias. Bastantes tratados que han llegado a través de la tradición filosófica árabe que en Occidente no los consideramos aún auténticos, pero algunos indicios pueden llevarnos a pensar que sí lo son. Pero bueno, es un tema un poco amplio. En cuanto a paideia, pues significa educación. Normalmente lo traducimos como educación, pero realmente tiene un significado mucho más amplio. Werner Jaeger, por ejemplo, que es un famoso historiador del siglo XX, un famoso humanista, decía que paideia para los griegos incluye conceptos como tradición, cultura, civilización. Entonces, paideia es educación y mucho más. Es decir, que el término paideia, tal y como lo concibió Aristóteles, abarca también un proceso de autoconocimiento personal y un proceso gradual de formación a desarrollar a lo largo de la existencia. Cierto. Es como un proceso educativo que nos tendría que acompañar toda nuestra vida. Es decir, no solo en un lapso de tiempo de unos 15, 20 años en que normalmente hoy en día circunscribimos el sistema educativo, la educación de una persona, sino realmente desde que nacemos hasta que morimos. Josep, antes creo que de alguna manera has hablado de los valores, de las virtudes que Aristóteles les daba el mismo significado, ¿no? Pero ¿cuáles serían algunas de esas virtudes éticas, morales o intelectuales que reclamaba Aristóteles en el siglo IV a.C.? Por ejemplo, las virtudes a las que concede más importancia, más valor, son la moderación, el valor, la justicia, dentro de los que él llama virtudes morales, y dentro de las virtudes intelectuales, sobre todo la prudencia, el entendimiento, la sabiduría. Esas serían las virtudes principales a las que deberíamos prestar más atención. Josep, entiendo que leyendo e interpretando estas ideas de Aristóteles, cada uno puede sacar herramientas propias que le pueden ser útiles en su día a día actual, ¿no? Sí, eso es, a partir del justo medio, de la idea de justo medio, que en la práctica de la virtud habría que tener en cuenta que no debemos mirar a los demás, sino solo a nosotros mismos. El valor, por ejemplo, si tenemos miedo respecto a algo, los demás pueden ser un ejemplo, pero la referencia debemos ser nosotros mismos, más que nada para que no aniden en nosotros algunos defectos que no son útiles, serían perniciosos. Y siempre que queramos aprender. Cierto, eso es fundamental, querer aprender y llevar a la práctica lo que nosotros aprendemos, porque esa es una idea fundamental de la filosofía de Aristóteles. De nada vale aprender o saber muchas cosas si es que no las podemos realizar, no las podemos llevar a la práctica. Josep, ¿qué significa el concepto de maestro interior o la recta razón para Aristóteles? Es como nuestra mente filosófica, aquella parte nuestra que antes de emitir un juicio reflexiona sobre los hechos, sobre las cosas, a partir de una hipótesis, pero como decía, antes de llegar a emitir un juicio, pues tiene que haber reflexionado un poco. Y esto nos da mucha altura, mucha altura mental y nos evita caer en errores en los cuales muchas veces caemos por prisa, por precipitaciones. Es curioso porque me viene a la cabeza
Aquella frase de León Tolstoy, ¿no? Que decía que la razón no me ha enseñado nada, todo lo que yo sé me ha sido dado por el corazón, ¿no? ¿Tú qué opinas en relación a Aristóteles y esa frase de León Tolstoy? Pues estoy de acuerdo con Tolstoy y también Sí, con Aristóteles. Hay un problema de traducción muchas veces. Lo sí, que Tolstoy se refería con razón seguramente sería nuestra mente cotidiana, la razón que piensa para uno mismo, de nuestros deseos cotidianos. En cambio, la razón con la que se refería Aristóteles, por lo menos la palabra que traducimos con el término razón, en griego es sí, más bien logos o nous, y sí. es algo mucho más elevado. Es aquella parte nuestra que ya se despoja de los deseos personales y piensa en lo que puede hacer de bueno para otras personas. Entonces realmente es un problema de traducción muchas veces. Y traducimos por razón aquello que en realidad es algo mucho más superior y mucho más inegoísta, Más profundo, más ¿no? profundo, sí. Decía Concepción Arenal que el ruido de las carcajadas pasa, ¿verdad? Pero la fuerza de los razonamientos queda siempre, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya está bien. Aristóteles tiene toda la razón del mundo. Hay que profundizar y antes de hablar hay que meditar 1000 veces lo que vamos a decir, porque dicen que la lengua no tiene huesos, pero rompe muchos. Sí, cierto. ¿Qué podemos decir de Aristóteles en relación a la enseñanza de los más pequeños de los niños? Joseph, ¿cómo Pues, se debe enseñar a un pequeño? pues es un momento fundamental de la vida y los cuentos y los juegos deberían entrar a formar parte habitualmente de las enseñanzas, aparte obviamente de la música. De todas formas, los cuentos y los mitos, los valores que se pueden transmitir a través de cuentos y mitos, tendrían la importancia mayor en la educación de un niño. Aquí hablamos mucho, aparte de hablar de Aristóteles con gente de tu talla, Josep Guaglia, ¿no? Como profesor de filosofía y voluntario en Nueva Acrópolis, hablamos también del alma, con buenos especialistas, ¿no? Para Aristóteles, por ejemplo, ¿qué disciplinas debe incluir la educación para el alma? Como decía antes, fundamental importancia tienen la música y la gimnasia. El conocimiento a través de los mitos, las tradiciones antiguas, también es fundamental, así como conocimientos de historia. Y luego, puestos a pedir y con el tiempo, pues debería incluir toda una serie de conocimientos, por ejemplo, en lógica, metafísica y también sobre el mundo animal, vegetal, porque los humanos no vivimos solos, vivimos afortunadamente junto a otros seres y tenemos que conocer sus leyes, sus necesidades para una mejor convivencia y para ayudarlos también en su evolución. Qué bueno lo que dices. Si hablas de metafísica y si hablamos de Aristóteles, ¿qué visión tenía sobre Dios este hombre? Sobre Dios tenía una doble visión. Bueno, primero, la palabra Dios la utilizaba también con referencia al ser humano. Decía que dentro del ser humano existe una chispa divina como un Dios interior. Y en cambio, en cuanto a Dios entendido como ser absoluto, pues recogía las tradiciones anteriores y consideraba que era el creador y la causa de todo lo que existe y pues también digamos, el armonizador de la vida, para sintetizar la idea. Ya para finalizar, sí que me gustaría saber, tu último libro, Paideia, Aristóteles y la enseñanza de la filosofía, ¿a quién va dirigido este trabajo tuyo, este libro? Pues a todos aquellos que quieren buscar respuestas al sentido de la vida y sobre todo también herramientas prácticas y útiles para ser mejores y ¿por qué no?, para transitar por la vida con más alegría y más felicidad. Qué bueno. Aristóteles fue maestro del mismísimo Alejandro Magno en el reino de Macedonia. Asimismo, es la última etapa de su vida. En su última etapa fundó la escuela del Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte, que se produjo en el año 322 a.C. Más información en acropolis.org, donde podremos encontrar también más información del libro de Josep Guaglia, profesor de filosofía y voluntariado en Nueva Acrópolis, Barcelona, escritor y autor de este libro, Paideia, Aristóteles y la enseñanza de la filosofía, de Nueva Acrópolis, editorial. Josep Guaglia, muchísimas gracias por estar en Luces en la Oscuridad y por explicarte tan rigurosamente bien. Muchas gracias a vosotros, Pedro. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.